Buenos días, niños y niñas. Soy la profesora Edith Enríquez Caroca y hoy día vamos a hacer la autoevaluación de la unidad 1. Autoevaluación significa que tú vas a tener que ir corroborando que la alternativa que marcaste era la correcta. ¿Sí? Posteriormente a esta autocorrección, te voy a dejar una actividad para que desarrolles en tu texto escolar. ¿Sí? Comenzamos. Lee atentamente el siguiente texto y luego responde en tu cuaderno solo la respuesta que consideres correcta. El rey Mocho. En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja, pero casi nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. La única persona que conocía su secreto era su amigo, el viejo peluquero del palacio, quien debía cortarle el cabello una vez cada mes. Entonces se encerraba con el rey en la torre más alta del castillo. Un día el viejo barbero se enfermó. 2 semanas después murió. El rey no tenía quien le cortara el cabello. Pasaron 2 y 3 días, 2 y 3 semanas, y ya su cabello comenzaba a asomar por debajo de la peluca. El rey comprendió entonces que debía buscar un nuevo peluquero. Bajó a la plaza el día de mercado y pegó un cartel frente a un lugar en donde se vendían las manzanas más sabrosas. El rey busca peluquero, joven, hábil y discreto. Esa noche llegó al palacio un joven peluquero y cuando comenzó a cortarle el pelo, descubrió que el rey era mocho de una oreja. Si lo cuentas, le dijo el rey con mucha seriedad, te mando matar. El nuevo peluquero salió del palacio con este gran secreto. El rey es mocho, pensaba, y no puedo decírselo a nadie, es un secreto entre el rey y yo. Pero no podía dejar de pensar en el secreto y tenía ganas de contárselo a todos sus amigos. Cuando sintió que el secreto iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió un hoyo en la tierra. Metió la cabeza en el agujero y gritó, ¡El rey es mocho! Y tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al pueblo. Pasó el tiempo y en ese lugar creció una linda planta de caña. Un muchacho que cuidaba cabras pasó por allí y cortó una caña para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista, la sopló y la flauta cantó. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. El muchacho estaba feliz con esta flauta, que cantaba con solo soplarla. Cortó varias cañas, preparó otras flautas y bajó al pueblo a venderlas. Cada flauta, al soplarla, cantaba. El rey es mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja. Y todo el pueblo se enteró de que al rey le faltaba una oreja. El rey se puso rojo y muy bravo, subió a la torre y se encerró un largo rato. Pensó. Luego bajó, se quitó la peluca y dijo, la verdad es que las pelucas dan mucho calor. Y solo se la volvió a poner en época de carnaval. Anónimo significa que se desconoce quién es el autor de este texto. ¿Qué tipo de texto es el leído? Obviamente es un texto literario, pero como clave te puedo decir que nos narra o cuenta una historia. Entonces es narrativo. Muy bien, letra B. Número 2. ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Un campesino, un viejo peluquero, una persona de apellido Mocho?
¿Un rey? Muy bien. Letra D. Un rey. ¿Cada cuánto tiempo el rey recibía su corte de pelo? ¿Una vez por semana? ¿Una vez al mes? ¿Una vez por semestre? ¿Una vez al año? Es explícita, aparece en el texto una vez al mes. Letra B. ¿En qué espacio físico se desarrolla esta historia? Al inicio del texto, de hecho, lo dice, en un pequeño pueblo. Letra D, de dedo. ¿Qué característica física corresponde al protagonista de este texto? Física, estamos hablando de la apariencia personal, lo que se ve del exterior. Y la característica era sin una oreja. Letra C. ¿Qué características psicológicas debía tener el nuevo peluquero? La respuesta correcta era la letra D, discreto y hábil. Relee el siguiente fragmento del texto y responde. Metió la cabeza en el agujero y gritó, ¡El rey es mocho! Tapó el hueco con tierra y así enterró el secreto. ¿Qué palabras son verbos o acciones que desarrolló el nuevo peluquero? Muy bien, la letra B. Metió, gritó, tapó, enterró. Lee el siguiente fragmento. En un pequeño pueblo había un rey a quien le faltaba una oreja, pero casi nadie lo sabía. Siempre tenía puesta su larga peluca de rizos negros. ¿Qué adjetivos calificativos se nombran en el texto? Recordemos, los adjetivos calificativos son cualidades. En una oportunidad yo hice un recuadro en clase en donde los clasificábamos por tamaño, color, forma, sabor. ¿Sí? Muy bien. La letra correcta era la B. Pequeño, largo y negros. ¿Cuál sería el conflicto de este relato? Si bien es cierto, en estas oraciones todas son un conflicto, pero estamos hablando específicamente del relato del texto. Entonces era la letra C, que al morir el viejo peluquero debía el rey encontrar uno nuevo que fuera discreto. Más adelante vamos a ver qué significa ser discreto. Lee el cartel que publicó el rey. El rey busca peluquero, joven, hábil y discreto. Tú ya sabes lo que es joven. Hábil significa que hiciera bien su trabajo, porque obviamente era el rey. Pero discreto, muy bien, que supiera guardar un secreto. El secreto de que a él le faltaba una oreja. 11. En el texto se dice, el rey se puso muy bravo. ¿Qué significa bravo en esta situación? De hecho, dice que se puso rojo y bravo. Cuando estamos rojos y bravos, significa que estamos enojados. Muy bien, letra C. 12. ¿Qué le sucedió al nuevo peluquero cuando enterró su secreto? De hecho, sale textual la respuesta. Se sintió mucho más tranquilo. Letra A. 13. ¿Qué situación nombrada en este texto es un hecho ficticio? Vale decir que no ocurre en la realidad. Muy bien. La flauta al tocarla cuenta el secreto del rey en su canción. 14. ¿En qué orden ocurren los siguientes hechos? La respuesta correcta era la D.
Nadie sabe que al rey le falta una oreja. Un joven peluquero lo descubre. Una flauta canta este secreto. Al rey no le importa mostrarse sin una oreja. Aquí muchos se equivocaron en esta respuesta. Esta es una respuesta que vamos a tomarla literal. Dice, ¿qué quiso decir el rey con la frase? La verdad es que las pelucas dan mucho calor. La respuesta correcta era la letra D. ¿Por qué? Yo te voy a explicar. De hecho, escribí la definición para ti. Sofoco, sensación repentina de calor, por lo general más intensa sobre la cara, el cuello y el pecho, y sudoración profusa. Significaba que se sofocaba de calor los días de verano. Normalmente a él le daba calor la peluca, pero los días de verano era peor. Era la letra D de dedo. Pasamos al siguiente texto. Y ya en la introducción de las preguntas te estoy dando una clave muy grande. Dice, lee la siguiente infografía y luego responde las preguntas 16 a la 26. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado previamente en humanos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Por eso se llama COVID-19, por el año, ¿sí? Precauciones. Usar máscara si hay riesgo de contagio, lavarse las manos, evitar contacto con otra gente y evitar aglomeraciones. Estar muchas personas juntas reunidas, ¿sí? Síntomas del coronavirus. Secreción nasal, dolor de garganta, tos seca, cansancio, fiebre, dolor articular, diarrea y dificultad respiratoria en los casos más graves. ¿Qué tipo de texto es el leído? Arriba decía infografía. ¿Qué es una infografía? Es un texto informativo que viene información acompañada de dibujos explicativos. Entonces era la letra B, no literario, informativo. 17. ¿Cuál es el propósito de este texto? Como sabemos que es un texto informativo, la palabra lo está diciendo, informar sobre el COVID-19. Letra C. 18. Según las imágenes, ¿qué órganos se ven afectados en esta enfermedad? Recordemos que nombra que las personas que están en los casos más severos, problemas respiratorios, significa que lo asociamos con los pulmones, y también nombra la diarrea, que lo asociamos con el estómago. Entonces, era la C. 19. Según el texto, ¿de dónde proviene esta enfermedad infecciosa? De una localidad de Wuhan, del país de China. Letra C. 20. ¿Qué síntoma corresponde al COVID-19 según la infografía? Si aquí tenías alguna duda, podías volver al texto. La letra D, dolor de articulaciones y garganta, era la correcta. Según el texto, ¿qué medida corresponde para evitar su contagio? Hay muchos que lo asociaron con la vacuna que recibieron contra la influenza y marcaban la A, pero en realidad es la C. Frecuente higiene en manos y evitar lugares concurridos. Recordemos que no hay vacuna aún para esta enfermedad. 22. En el siguiente extracto del texto. ¿Qué es el coronavirus? El
virus COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado previamente en humanos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. ¿Qué palabra es un adjetivo calificativo o cualidad que define al coronavirus? Es una enfermedad infecciosa, letra C, porque los otros tres distractores eran sustantivos comunes. 23. En el texto, ¿qué palabras son verbos o acción? Muy bien, letra B, usar, evitar y lavarse. Eran los verbos o acciones que aparecían en ese texto. ¿Qué utilidad tienen las imágenes en una infografía? Ya lo mencioné anteriormente, es un texto informativo, pero sus imágenes facilitan la transmisión y comprensión del texto. ¿Sí? Tú vas asociando la información con la imagen. Letra D. 25. ¿Qué sinónimo podemos utilizar para la palabra precaución? Ser precavido significa ser prudente, ir con mucha cautela, con mucho cuidado. Letra D. 26. El coronavirus es una enfermedad infecciosa. ¿Qué significa esta afirmación? A, que se contagia fácilmente. Es por eso que tenemos que tener muchas precauciones. Lavarnos frecuentemente nuestras manos, utilizar mascarillas si es que obligatoriamente tenemos que salir de nuestros hogares y mantener la distancia social. Ahora vamos a recordar algo sobre la noticia. Recuerda que la noticia es un relato objetivo de un suceso. Significa algo que es comprobado, que ocurrió, ¿sí? Cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Significa divulgar esa información. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder las siguientes preguntas. Normalmente se piden 6, pero a esta vez la voy a complementar con la última pregunta. ¿Quién, él o la protagonista de la noticia? ¿Qué suceso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? ¿En qué mes? ¿Dónde? ¿El lugar del hecho? ¿De dónde se está hablando? ¿Cómo? Las circunstancias que ocurrieron, los hechos. ¿Y por qué? Las causas. El para qué a veces nos sirve y otras veces no es necesario responder, pero las 6 anteriores son las preguntas bases de una que debe responder una noticia. Realiza una actividad. Vas a leer, las páginas 116 y 117 de tu texto escolar, en donde aparece una hermosa noticia. Después vas a responder en tu mismo libro la página 118 y 119. Y acá yo te incorporé un recordatorio de la estructura de la noticia. El epígrafe o antetítulo es una pequeña frase que va arriba del titular. El titular es como el título grande que nos explica de qué se va a tratar la noticia. La bajada o subtítulo es en una oración una pequeña introducción de lo que se va a hablar. La líad o entradilla es el primer párrafo en donde como que nos generaliza y el cuerpo de la noticia el que responde todas las preguntas de la noticia. ¿Sí? Después que termines todas las preguntas anteriores, en la pregunta número 7 tienes que redactar argumentando tu punto de vista. Recuerda que cada vez que argumentas o escribes tu respuesta, muéstrasela a otra persona para que esa persona pueda entender bien el propósito de tu respuesta. Si esa persona lee tu respuesta y le quedó claro, está correcta.
nuevamente. Espero que estén todos muy bien para que pronto nos volvamos a reencontrar. Nosotros también como docentes los extrañamos mucho, sus risas, sus travesuras, la interacción que tenemos con ustedes en clase. Les mando un gigante abrazo, espero que estén bien y que pronto nos volvamos a encontrar. Esto va a pasar, niños, y pronto vamos a volver a nuestras clases y vamos a volver a compartir como lo hacíamos antes. Un beso grande, un abrazo virtual, cuídense y que estén bien. Chau, chau.